Obvia, con Eduardo Juchín. Eduardo, buenos días y bienvenido a un viernes. Me cuesta trabajo, Carmen, decir buenos días, porque ciertamente estos son días aciagos, son días de duelo por lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados respecto de la llamada Ley de Seguridad Interior. Son días ominosos porque muestran a un gobierno, a una clase política sorda ante las voces de dentro y de fuera que le han dicho que la ley de seguridad interior lo que hace es normalizar la anormalidad. Pero por otra parte, esta aprobación refleja para mí, desde mi perspectiva, un gobierno al que ya parece no importarle mucho lo que se diga por parte de las voces defensoras de derechos humanos de dentro y de fuera, decía, porque tiene o parece tener como obsesión mantener el poder, sobre todo de cara a las elecciones de 2018 y entre los cientos de elecciones que habrá, por supuesto, la presidencia de la República. Y esta aprobación parece revelar la intención de digamos, vuelta al pasado en cuanto a la utilización del ejército para fines electorales. Parecería o podría parecer una exageración, pero si tenemos presente que este gobierno tiene como obsesión el lograr el triunfo en la elección presidencial, está claro que puede usar estos recursos, cualquier recurso legal o ilegal, en su obsesión de mantener el poder. Por esto digo que son días ominosos en los que pareciera que volviéramos a aquellos tiempos en que los soldados eran utilizados incluso para el robo de urnas y para amedrentar a votantes. Es decir, el contenido de esta ley es deplorable, es censurable, no solo porque militariza el país y amenaza en realidad la seguridad de la sociedad más que protegerla, sino también por lo que puede implicar este asunto en el ámbito de las elecciones del próximo año. Hay un gesto autoritario de la presidencia de la República y hay también una lamentable sumisión del Congreso de la Unión. Por supuesto, hay excepciones, hay voces, hay fuerzas políticas que se manifestaron en contra de esta ley, hay votos, no todos los que quisiéramos ni todos los necesarios, pero hay votos que se apartan de esta decisión mayoritaria que aprobó la ley en la Cámara de Diputados y que por supuesto habría muy pocas dudas, poquísimas dudas de que no fuera a ser aprobado en el Senado de la República también el proyecto o la minuta que es ahora de esta ley de seguridad interior. Ahora bien, Carmen, de cara a las elecciones, yo veo que quizá tan grave o cercanamente a la misma gravedad de ese riesgo militar es la conducta de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que encabeza Yanine Otálora. Se exceptúa de esta conducta Reyes Rodríguez Mondragón, que es un magistrado que votó en contra en la reciente sentencia, en el caso de Coahuila, votó en contra de digamos, de la eliminación de los montos de rebases del hoy gobernador coahuilense Miguel Ángel Riquelme. Sin embargo, el propio magistrado Rodríguez Mondragón se sumó luego a sus compañeros y por unanimidad Se cortó la comunicación de
Eduardo Juchim, sobre este tema. Estaba analizando pues las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estaba revisando pues con nombre y apellido, digamos, las actuaciones en ese sentido. Y bueno, pues estaremos con Eduardo en un momento más para seguir escuchando su análisis acerca de este momento y de este tema que está abordando de esta manera. Son las 10 de la mañana, casi 9:59 en el tiempo del centro de la República Mexicana. En lo que recuperamos la llamada con Eduardo Juchim, déjeme presentarle rápidamente lo que dijo ayer el candidato en Honduras. Hay una crisis política en serio en Honduras en estas últimas horas y días, porque, bueno, pues esta crisis política y social se ha agravado después de que se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del domingo. Resulta, ahora sí que hablando de tribunales, en todos lados se cuecen habas, por decirlo así, en todos lados se cuecen habas. En Honduras, el tribunal de allá, el Supremo Electoral, dio una ventaja de 1.5% al presidente Juan Orlando Hernández frente al candidato de la alianza opositora Salvador Nasralla. Simpatizantes de Nasralla salieron inmediatamente a las calles a protestar por el resultado que aseguran es producto de un fraude. El ejército realizó disparos al aire para amedrentarlos y reprimió a las manifestaciones en algunos puntos. Y como vuelvo a decir, en todos lados se cuecen habas. Esta escena, ojalá que no veamos esto en México, Ojalá que no veamos esto en México. Militares disparando al aire para amedrentar a los manifestantes que por miles salieron a las calles acusando fraude. Escuche lo que dice el líder opositor en un mensaje en redes sociales. Reiteramos que bajo estas condiciones la alianza de oposición contra la dictadura no acepta los resultados. Para poderlos aceptar necesitamos estar presentes en cada una de las 5.174 actas que no fueron transmitidas la noche del día domingo hasta la 1:40 de la madrugada. Queremos además condenar la represión de la cual están siendo objeto nuestros compatriotas a nivel nacional. Pues esta combinación de elementos, como digo, hay que verla en Honduras y hay que ver que México tiene lo suyo en materia de tribunales, protestas posibles, señalamientos de fraude y todo lo que a la mesa se encuentra en estos momentos. Retomamos el hilo, ¿quién lo dijera? Eduardo Juchim, ni hablar, la experiencia internacional y lo que está sucediendo en estas horas en Honduras es un tema que no se puede pasar por alto, desde luego. ¿Qué dices, Eduardo? Retomamos el hilo contigo. Veíamos hace un momento en la pantalla, a mí me pinta una probabilidad. Ojalá que no, por supuesto, pero esta es una probabilidad para 2018, porque esta ley de seguridad interior que da tanta discrecionalidad para el uso de la fuerza militar, ciertamente dice expresamente que no puede actuar en contra de manifestaciones de tipo electoral, pero también dice que siempre que sean pacíficas. Y el asunto es, ¿quién decide que son pacíficas? Pues la propia fuerza militar, el propio gobierno. Entonces, es otro de los elementos preocupantes frente a esta ley de seguridad interior, que bueno, sería deseable que en un rapto de sensatez los senadores no lo aprobaran, pero esto es prácticamente imposible desde mi punto de vista. Y decía yo que casi tan grave o cercana a la gravedad de esta amenaza para el desarrollo pacífico de las elecciones y en general de la vida social del país, está la conducta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre todo de cara a las elecciones del Estado de México y de Coahuila. En el caso de Coahuila, es verdaderamente escandalosa la conducta de los magistrados del Tribunal Electoral. Primero, en octubre, los magistrados eliminaron un rebase de Miguel Ángel Riquelme del PRI, ahora gobernador de Coahuila, por casi $1 millón
derivado este rebase de que la coalición encabezada por el PRI, que postuló a Riquelme, no reportó todos los gastos en Facebook. El Instituto Nacional Electoral preguntó a las oficinas de Facebook en Irlanda y le informaron al INE que no estaban reportados. Entonces el INE... Bueno, tenemos aquí problemas con la comunicación, se quedó analizando en el punto del INE. ¿Y si le marcamos por teléfono a don Eduardo Juchín para cerrar este comentario y no interrumpir, para no cambiar de tema, no interrumpir el análisis que está haciendo de la Ley de Seguridad Interior, la conexión que está haciendo con el papel del Tribunal Electoral? Ahora está mencionando al Instituto Nacional Electoral en esta revisión que está haciendo, y bueno, pues cuando se cortó por primera vez esta llamada, este enlace vía Skype, bueno, nos permitimos incorporar a nuestra transmisión la información más reciente de lo que está pasando en Honduras y cómo pues esta decisión de un tribunal hondureño pues le ha dado una ventaja de 1.5 al actual presidente de Honduras, pero el tema aquí es que se tardó muchos días en este asunto, fue acortando, fue modificando la información acerca de quién iba arriba en el triunfo, quién iba arriba en la elección presidencial, y ahora tenemos un conflicto de esta naturaleza en Honduras. Regresamos, Eduardo Juchín, para cerrar tu comentario. Te quedaste en el punto de mencionar al INE. Sí, el INE, decía yo, probó este rebase por parte del candidato Riquelme, pero el tribunal eliminó este rebase porque decía que no se había precisado que había sido en el periodo de campaña. Pero, Carmen, si hay alguna imprecisión, pues lógico sería que los magistrados hubieran ordenado al INE que hiciera esa precisión, pero en vez de esto, sencillamente, lisa y llanamente elimina el gasto que propiciaba el rebase por parte de Riquelme y que él conducía a la anulación de la elección. Pero todavía más, posteriormente, a partir de una denuncia del PAN, en noviembre, el INE vuelve a determinar otro rebase, ahora por casi 1,5 millones de pesos, con base en la denuncia del PAN, y en consecuencia los gastos de campaña de Riquelme aumentaron de 19.5 millones de pesos a poco más de 21 millones, lo cual representaba un rebase al tope por 1.77 millones de pesos, equivalente al 9%, que de nuevo actualizaba la causal de nulidad de la elección. Pues Pero lo que ocurre después es que este nuevo rebase determinado por el INE es también derrotado, anulado por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que vale la pena recordar. El INE determinó que había 84 videos que no habían sido reportados y en consecuencia los considera. Pero cuando llega al tribunal, el tribunal dice que de esos 84 solamente pueden ser válidos 4, es decir, desecha 80, porque consideró el tribunal que no se respetó el derecho de audiencia del partido y por tanto, igual que antes, igual que en octubre, en noviembre, un monto de 1.400.000, casi 1,5 millones de pesos, se redujo el rebase a 34,000 pesos, que luego mediante otros ajustes resultó que quedó incluso el gasto de Riquelme por debajo del límite. No hubo en consideración del tribunal ningún rebase. Y en